En medio del miedo y también la incertidumbre, migrantes en Chicago, Estados Unidos, viven bajo constante vigilancia. Mientras algunos piensan en regresar a México, otros, como Juan, se aferran al sueño de dar una vida mejor a sus familias. Estados Unidos acaba de devolverle a México sus propias cartas, no una nota de protesta cualquiera. Los documentos que el embajador mexicano Roberto Laceri entregó en Washington para exigir respuestas sobre las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE. Se las devolvieron en mano el viernes 17 de julio de 2026 y le dijeron, en esencia, que no tiene autoridad para decirle a Estados Unidos cómo actuar dentro de su propio territorio. Detrás de ese gesto hay una cifra que no deja de crecer, 17, y según fuentes más recientes ya 18, mexicanos muertos bajo custodia o en operativos del ICE desde que arrancó el segundo mandato de Donald Trump. Y detrás de la cifra, un pulso diplomático que Washington acaba de escalar de un plumazo, usando a uno de sus diplomáticos más veteranos para hacerlo. Pero para entender por qué esta devolución de cartas es mucho más grave de lo que parece, hay que empezar por el hombre cuya muerte lo desató todo. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa entre México y Estados Unidos, minuto a minuto, suscríbete. El 7 de julio de 2026, Lorenzo Salgado Araujo murió a tiros en Houston, Texas. Tenía 52 años, llevaba 35 viviendo en Estados Unidos. Era jornalero, originario de Oaxaca, padre de 3 hijos que son ciudadanos estadounidenses. Un agente de ICE, vestido de civil, disparó durante un operativo en el que Salgado ni siquiera era el objetivo original. Un día después, la organización de derechos civiles LULAC publicó videos del momento posterior al tiroteo. Se ve a 4 agentes reteniendo a 4 hombres boca abajo en el pavimento. Román Palomares, director nacional de LULAC, fue directo. Dijo que, en ausencia de más evidencia, no había otra opción que concluir que un hombre había sido asesinado ilegalmente en las calles de Houston. La indignación creció todavía más cuando la alcaldía de la ciudad anunció que no abriría una investigación local sobre el caso. Su muerte no fue un caso aislado, era uno más de una lista que la Cancillería mexicana lleva meses documentando. 14 de esos fallecimientos ocurrieron dentro de centros de detención del ICE, los otros 3 durante operativos de arresto en la calle. Uno de los nombres en esa lista es Silverio Villegas González, baleado por agentes federales en Chicago en septiembre de 2025, durante la llamada Operación Midway Blitz. Otro es Jaime Alanís García, de 56 años, que murió tras caer 9 metros durante una redada en una granja de cannabis en Camarillo, California, el 11 de julio de 2025. Su familia denunció que la asistencia médica llegó tarde. Human Rights Watch documentó 52 muertes bajo custodia del ICE entre enero de 2025 y julio de 2026, de todas las nacionalidades. 17 corresponden a mexicanos, la cifra más alta entre 20 nacionalidades incluidas en el estudio. Y el patrón no se detuvo con Salgado. Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, lo dijo sin rodeos desde Los Ángeles. La muerte de 3 personas en distintos estados, en apenas 11 días, atribuidas a la misma agencia federal, no puede considerarse coincidencia. Es, según ella, un problema estructural. Cuestionó que agentes armados operen en comunidades enteras, sin cámaras corporales, sin mecanismos de transparencia y sin rendición de cuentas. Y hay un detalle que pocos mencionan. Víctor Salgado Araujo, el hermano de Lorenzo, presenció el asesinato. Sigue bajo custodia del ICE. Organizaciones defensoras de migrantes exigen su liberación inmediata y que se detenga cualquier intento de deportarlo antes de que pueda testificar sobre lo que vio. Durante meses, la respuesta de México fue la de siempre. Notas diplomáticas, educadas, formales, sin dientes. Se enviaron 11, todas pidiendo esclarecimiento de los hechos y todas atadas al mismo lenguaje protocolario que Washington podía archivar sin mayor consecuencia. Ninguna cambió nada. No podemos seguir con cartas diplomáticas que no han dado resultados, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el 13 de julio de 2026. Y ese día algo cambió de verdad. Ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores dejar atrás la vía exclusivamente diplomática. El canciller Roberto Velasco lo confirmó ante la prensa. México presentaría denuncias penales directamente ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante fiscalías estatales en Texas, California, Georgia, Arizona, Missouri y la ciudad de Chicago. Además, llevaría el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Alto Comisionado de la ONU, Volker Turk, pidiéndole que analizara si esas muertes son compatibles con las obligaciones internacionales de Estados Unidos. Pero antes de seguir, hay que decir algo con precisión, porque aquí es fácil confundirse. Lo que México presentó no fueron protestas diplomáticas sueltas.
fueron denuncias penales formales, un mecanismo legal coordinado entre la Cancillería y la Fiscalía General de la República, entregadas por conducto de la propia Embajada Mexicana en Washington. La presidenta fue clara en que esto no buscaba un conflicto, buscaba, dijo, exigir respeto a los derechos humanos por vías institucionales y pidió a Washington no criminalizar la migración. El canciller Velasco incluso sostuvo comunicación directa con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, antes de anunciar el paso que se avecinaba. Sheinbaum reconoció públicamente que Johnson se mostró receptivo, incluso muy perceptivo, ante la preocupación mexicana. Amnistía Internacional México respaldó la decisión de acudir a tribunales. Por un momento parecía que Washington entendía la gravedad del reclamo. No fue así. Lo que vino después es la parte que pocos vieron venir. El embajador mexicano en Washington, Roberto Laceri, pasó esta semana en una ronda intensa de reuniones con funcionarios estadounidenses. Se sentó con el director interino del ICE, David Venturella, y con el subdirector Charles Wall. El objetivo declarado, según el propio embajador, era desarrollar una agenda para atender las preocupaciones de México en materia migratoria y fortalecer la protección de los mexicanos en territorio estadounidense. Todo apuntaba a una negociación técnica, discreta, del tipo que ocurre entre embajadas todos los días. El viernes 17 de julio, Laceri se reunió en Washington con Michael Kosak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Y aquí conviene detenerse en quién es Kosak, porque no es un funcionario cualquiera. Lleva más de 50 años en el servicio exterior estadounidense, bajo 9 presidentes distintos. Ya ocupó este mismo puesto de forma interina entre 2019 y 2021, también bajo Trump. Antes negoció el Tratado del Canal de Panamá en los años 70, participó en las negociaciones para sacar a Manuel Noriega del poder panameño, fue clave en los esfuerzos por restaurar la democracia en Haití y como embajador en Bielorrusia se enfrentó directamente al régimen de Alexander Lukashenko. No es un funcionario de carrera cualquiera al que se le encarga un trámite. Es alguien a quien Washington recurre específicamente quiere cerrar un asunto con firmeza y sin ambigüedad. Y eso fue exactamente lo que hizo. Kosak le devolvió las cartas a Laceri. No las rompió, no las ignoró, se las entregó de vuelta, en persona, con un mensaje que la propia oficina de Kosak hizo público ese mismo día en la red social X. Las cartas, decía el comunicado, pretenden dirigir las acciones del personal del gobierno de Estados Unidos que opera en territorio soberano de Estados Unidos. La recomendación de Kosak fue tajante, que México comparta sus preocupaciones a través de canales diplomáticos, como es habitual. Léanlo otra vez, porque el mensaje tiene una doble lectura incómoda para México. Washington no está diciendo que ignorará las muertes, está diciendo que la forma en que México planteó el reclamo, con un lenguaje que, según Estados Unidos, buscaba condicionar cómo opera el ICE dentro de su propio país, no es aceptable. Es una distinción legal y diplomática precisa, y es exactamente el tipo de tecnicismo que un diplomático con el historial de Kosak sabe usar cuando quiere rechazar el fondo de un reclamo sin parecer que ignora la tragedia humana detrás de él. No hubo negación de los hechos. Hubo, en cambio, una lección de protocolo dirigida a un embajador que llevaba apenas un mes en el cargo, entregada por uno de los diplomáticos más experimentados de todo el Departamento de Estado. ¿Y qué pasa ahora con las denuncias penales, las que sí siguen su curso ante el Departamento de Justicia y las fiscalías estatales? Ahí está el siguiente nudo de esta historia. El jurista especializado en migración César García Hernández ha señalado algo que pocos medios explican con claridad. En Estados Unidos, solo un fiscal público puede iniciar formalmente un proceso penal. México puede presentar denuncias, documentar casos, exigir investigaciones, puede incluso enviar cartas de cese y desistimiento, como la que se dirigió contra el Centro de Detención de Adelanto, California, donde murieron 4 mexicanos, pero no puede obligar a un fiscal estadounidense a actuar. Las leyes no nos pueden proteger, advirtió García Hernández, recordando que ninguna legislación evita que un agente dispare cuando decide hacerlo. Mientras tanto, en Washington, Donald Trump ha defendido públicamente la actuación del ICE. No ha habido, hasta ahora, ninguna conversación directa entre Trump y Sheinbaum sobre este tema. Lo confirmó el propio Laceri en una entrevista con el medio estadounidense Político, la primera que concedió desde que asumió el cargo el mes pasado. La Casa Blanca ni siquiera respondió a las preguntas sobre si los dos mandatarios habían hablado del asunto. 2 presidentes, una cifra de mexicanos muertos que sigue subiendo y ningún contacto directo entre ellos para abordarlo. Laceri fue cauto al describir la relación bilateral. Constantemente se viven buenos y malos momentos, y siempre hay que resolverlos, dijo, insistiendo en que México es una democracia plena, capaz de decidir sobre lo que ocurre dentro de su propio territorio. La ironía es evidente,
Es el mismo principio de soberanía que Estados Unidos acaba de invocar para devolverle las cartas. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora conecta todo lo anterior con una tensión mucho más amplia entre los dos países. Esta devolución de cartas no ocurre en el vacío. Coincide con la suspensión de las revisiones de autos y controles de tráfico que el ICE venía realizando, una medida que no llegó por buena voluntad, sino tras la indignación por el asesinato de 2 migrantes en una sola semana durante paradas vehiculares, el propio Lorenzo Salgado en Houston y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, en Maine. A esas muertes se sumó la de otro migrante en Florida, atropellado mientras huía de un operativo. La justificación oficial repetida por los agentes involucrados, que los vehículos se usaron como armas, ya no convence ni siquiera a algunos sectores dentro de Estados Unidos que han cuestionado el uso desproporcionado de la fuerza en paradas de tráfico. Y hay más frentes abiertos al mismo tiempo, que ayudan a explicar por qué Washington decidió cerrar la puerta con tanta firmeza. Un analista incluso criticó públicamente que Sheinbaum llevara el tema a su conferencia matutina diaria, argumentando que la política exterior no debería discutirse ahí. Mientras la Cancillería mexicana litiga por las muertes de sus connacionales, la relación bilateral también negocia el futuro del TEMEC, el tratado comercial que sostiene buena parte de la economía mexicana. Trump ha amenazado repetidamente con acción militar en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga. Y apenas unos días antes de la devolución de cartas, el embajador Lasseri tuvo que responder públicamente a otro golpe. Declaraciones del jefe de la DEA, Terry Cole, insinuando una conexión entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado. Sheinbaum respondió sin rodeos, calificando la declaración de política y sin sustento, y sugiriendo que la DEA debería concentrar su trabajo dentro de Estados Unidos. Cada frente alimenta al otro, ninguno se resuelve solo, y todos comparten un mismo trasfondo. 2 gobiernos que insisten en su soberanía mientras acumulan reclamos cruzados. ¿Y qué hay de las víctimas mientras los 2 gobiernos se cruzan comunicados y matices legales? Ahí está lo que de verdad debería doler, y lo que ningún intercambio diplomático ha resuelto todavía. La CNDH condenó formalmente los hechos el 15 de julio, señalando que las políticas de deportación masiva incrementan de forma exponencial el riesgo de separación familiar, detención arbitraria prolongada, tratos crueles y pérdida de la vida. Exigió investigaciones prontas, imparciales, independientes y transparentes. La mayoría de los mexicanos fallecidos no tenían antecedentes penales. Su único delito, según el gobierno mexicano, era carecer de documentos migratorios mientras trabajaban honestamente en Estados Unidos. Lo que queda claro, después de la devolución de cartas del viernes, es que Washington trazó una línea precisa y eligió a uno de sus diplomáticos más curtidos para trazarla. México puede denunciar, litigar, acudir a la ONU, presionar en tribunales estatales. Lo que no puede hacer, según el Departamento de Estado, es enviar un documento que suene a instrucción sobre cómo debe operar una agencia federal estadounidense dentro de su propio territorio. Es un rechazo calculado, quirúrgico, no niega las muertes, no defiende cada disparo en particular, pero cierra la puerta a que México dicte los términos del reclamo. La pregunta que queda abierta no es si habrá más muertes, es si alguna de las herramientas que México ha desplegado, las denuncias penales, la ONU, la CID, logrará algo que 11 notas diplomáticas no consiguieron. Por ahora, la única respuesta concreta que ha llegado desde Washington fue devolver el papel en el que México pedía explicaciones. El resto, la vida de 17 o 18 personas que ya no pueden contar su versión, sigue esperando una respuesta que, hasta este viernes, no ha llegado por ningún canal.